Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo espero que bien, pero estar del todo bien en nuestra patria en este momento es muy difícil. Es muy difícil por muchas razones. Y voy a comenzar por lo elemental, que tiene que ver con la temática que vamos a abordar hoy. ¿Qué vamos a abordar hoy? Miren que desde hace varios meses, una institución del Estado, el propio Instituto Nacional de Estadísticas, INE, que ahora maneja el sociólogo Eugenio Sosa, nos viene advirtiendo de que un aproximado de 3 millones de hondureños en los próximos meses no van a tener que comer, van a tener dificultades para alimentarse. El Programa Mundial de Alimentos ha advertido inclusive de que más hondureños tendrán serios problemas con los alimentos en los próximos meses. Nosotros hemos escuchado hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania. Yo siempre digo de la invasión de los rusos a Ucrania, que ha derivado en una guerra que parece no tener fin. De los fertilizantes que produce Rusia, que produce Ucrania, de cómo se han elevado estos, que se le hace difícil al productor nacional adquirir fertilizantes. Y bueno, ahora si usted no fertiliza las tierras, no espere una buena producción. Así de simple. Y hace algunos minutos, hablando con el director de Aproleche, Edgardo Leiva, yo confío mucho en el análisis de Edgardo, porque Edgardo está muy informado, lee, y siempre su criterio me ha resultado, que les digo, de una fuente apropiada cuando contrasto lo que me dice con lo que está pasando en el mundo en el área de la agroalimentación. Y dice que un fallo que cometimos fue cuando se advirtió hace algunos meses, no estamos hablando de este año, ¿para qué? No piensen que se está responsabilizando a la actual administración. Se advirtió que podíamos tener una crisis de fertilizantes. Ya en septiembre ya teníamos esos problemas, pero no subsidiamos el mismo, por lo tanto no nos abastecimos de suficiente fertilizante en el país, y ahora son los ayes. Ahora son los ayes. Cuando yo hablo con diversos sectores, lo que se me dice, Renato, esto de la comida, de los alimentos, es más serio que el matrimonio igualitario que están proponiendo en el Congreso. Yo no conozco personalmente a Manuel Rodríguez, y tiene todo el derecho como diputado de proponer el matrimonio de personas entre el mismo sexo. Y él sabrá las razones. No lo conozco personalmente, pero lo respeto porque lo he visto, o lo veía, no sé, en algunos canales de televisión. En el canal de Esdras lo miraba y lo monitoreaba. Y yo siempre tengo la tendencia, por muy nuevo que sea una persona en los medios de comunicación, a escucharlo, ya sea en radio, en televisión, o a leerlo para darme cuenta del pensamiento de esa persona, de la seriedad, de la responsabilidad de esa persona. Es bueno conocer a los que trabajan en el oficio de uno. Yo así soy. Es parte de mi oficio pasar el día monitoreando y escuchando criterios que muchas veces me enriquecen, otras veces disiento de ellos, pero los respeto. Y eso me pasa con el abogado Manuel Rodríguez. Manuel, este asunto del matrimonio igualitario no está en la prioridad de la comunidad LGBTIQ+. No está en la prioridad de ellos. La prioridad de ellos es no ser discriminados. La prioridad de ellos es que controlemos la homofobia a los hondureños. La prioridad de ellos es sentirse seguros
que no los maten por tener una preferencia sexual diferente, o que se les permita trabajar y no se les niegue este derecho solo por tener una preferencia sexual diferente. ¿A dónde quiero llegar? Que si no es prioridad ni para los propios grupos lésbico, gay, trans, etcétera, etcétera, esto del matrimonio igualitario no debe ser prioridad para nosotros. Ellos dicen poco a poco, pero el matrimonio igualitario no es prioridad. Lo prioritario para nosotros son otra cosa. Por lo tanto, Manuel, estos temas solo distraen a la gente de los principales problemas del país. Hoy estaba viendo nuestro noticiero y hablaba amistosa, respetuosa y profesionalmente con Ramón Matute. Mira, Moncho, le digo, estos temas solo te distraen, solo nos distraen. No es cierto, me dice, pero no dejan de ser noticia. Claro, no dejan de ser noticia. Pero la problemática del país está en la comida en este momento. Es que lo que tenemos algún ingreso y podemos ir al supermercado a comprar, de repente no entendemos la dimensión de lo que se nos está advirtiendo. Y ya deberíamos pensar que aunque haya dinero, si no hay productos en los mercados, en los supermercados, ¿de qué le va a servir el dinero? Si la gente no produce lo elemental para autoabastecernos. Ahí está el problema. Miren ese asunto de la leche, que saldrá a debate hoy. Los solanchanos tienen cerradas las entradas o no dejan salir ningún lácteo, dicen. Porque los productores exigen aproximadamente 16 lempiras por el litro de leche. Que haya un aumento de 4 o 5 lempiras. Los procesadores artesanales y los grandes procesadores dicen, no hombre, eso es mucho dinero. Si llegáramos a comprar la leche a 16 lempiras el litro, la libra de queso nos costaría como 120 lempiras. Y ahí estamos en ese debate desde hace mucho tiempo. Ahí estamos en ese debate desde hace varios días. A mí me dicen algunas fuentes que algunos productores o que muchos productores en Olancho quieren hacer llegar su leche a un precio razonable a los procesadores artesanales, pero que hay dirigentes gremiales que están impidiendo esto. Pero bueno, ojalá que en el transcurso, voy a esperar que venga la gente de Olancho para preguntarles directamente sin ningún temor. Sin ningún temor, en todo caso, yo como periodista me informo y con la información que tengo pregunto y repregunto. Pero ahí está ese problema de la leche. Ayer Carlos Zelaya en el Congreso dijo que ya se había solucionado, pero consulté como a las 12 de la noche y me dicen que Carlos Zelaya, el diputado, quiso quedar bien con los productores de Olancho, pero mintiendo, no ha habido ningún acuerdo. Él dijo que habían llegado a un acuerdo de 11 lempiras el litro de leche. Así lo dijo en el Congreso. Tenés la cita, porque yo después quedé preocupado, dije yo, ¿será que malinterpreté al vicepresidente del Congreso, a Carlos Zelaya? Miren lo que dijo en el pleno de diputados ahí Carlos Zelaya. Ya les cuento, estos son asuntos que pasan en cualquier televisora del mundo. El productor me dice, ya tengo lista, me dice la cita. Yo presento la cita y no sale la lista, es que se pegó la escaleta, me dice. Ya está corriendo, bueno, escuchémosla pues. Entre ganaderos, productores y procesadores con el tema del precio de la leche. Pero quiero decir algo porque realmente en este tema que es de libre comercio, el gobierno no quiso interferir porque al final, compañeros y compañeros, cualquier aumento a los productos va a repercutir en el consumidor, que son las grandes mayorías.
Nosotros aplaudimos el acuerdo que ya hubo en Olancho entre los productores de leche y los artesanales, pero el precio subió a 11 lempiras. Creo que es un buen alivio para los productores, pero seguro estamos que va a repercutir en el consumidor, lastimosamente. No tenemos pues las posibilidades de industrializar nuestros productos, que eso es lo que deberíamos de hacer. Y uno de los temas que nosotros queremos impulsar fuertemente son las plantas lácteas, para que dejemos de sacar nuestros productos de leche fluida, sino que podamos elaborar productos como yogur, productos como quesos importados, para poder exportar nosotros productos y así mejorar el precio de nuestros productores. Alguien me estaba comentando que en Estados Unidos la libra de queso la están vendiendo a $10, a 220 lempiras, y los productores de nosotros la venden a 40, 42, hasta 50. Entonces realmente ese es el problema que tenemos, que estamos arcaicos todavía en la producción de nuestro... debemos de buscar la industrialización de nuestros productos para que nuestro pueblo no sea golpeado por temas de libre mercado y de acuerdos entre productores artesanales. Así es que primero aplaudimos el acuerdo que ya hubo en Olancho, pero igual también sentimos que al final el consumidor, como siempre, va a ser golpeado por estos precios que nos están subiendo debido a cosas externas que están pasando en el mundo. Gracias, presidente. Bueno, pues, pero si lo dijo, hombre, claro que lo dijo, que se había llegado a un acuerdo de 11 lempiras, pero luego admitió que le habían informado mal y puso otra razón, pero el hecho es que está preocupado. Seguramente tiene presiones, no sé de qué tipo, desde Olancho, y por eso salió informando ayer en el Congreso que se había solucionado este conflicto. Ahora, yo le voy a decir algo. A mí sí me preocupa la falta de buenos negociadores en el gobierno. Me preocupa la falta de buenos negociadores. Con ese conflicto que hubo con el transporte hace algunos días, cuando miré a Pedro ahí me alegré y dije, eso no va a pasar a más, van a llegar a una solución. Pedro Barquero, estoy hablando de Pedro Barquero. Pero le dan larga la solución de estos conflictos. Yo digo, ¿por qué razones? ¿Serán posiciones extremas de los que tienen que negociar o falta de buenos negociadores de parte del sector gubernamental? He quedado con esa sensación. No quisiese que fuese así, pero he quedado con la sensación de que faltan buenos negociadores en esa Secretaría de Estado. Gente capaz de tratar de desenredar los problemas, de facilitar la negociación y de llegar a acuerdos antes de que se bloqueen las carreteras, porque ahora el estilo es bloquear carreteras. Y yo siempre le digo con mucho respeto a la gente, cerrar las carreteras solo multiplica la pobreza, solo nos empobrece más. Miren este problema de Olancho, ¿cuántos días tiene? Digo, ¿qué pasa con la ministra de Agricultura? ¿Qué pasa con el viceministro? Ángel, ayer me llamaba una persona y me dice, yo conozco a Ángel y a Ángel lo he conocido como el académico de la Universidad Nacional de Agricultura ahí en Catacamas. Es que Ángel tiene intereses, me dice. Ángel andaba protestando como productor para que se le incrementara el precio de la leche el año pasado. Ahora es viceministro y está porque se le aumente esas cantidades a la leche. Te lo digo, Ángel, solo lo que me dijeron. A mí no me consta. Te voy a tener aquí en los próximos días como viceministro. No sabía que eras el viceministro de Agricultura. Hasta ayer que tú me lo informaste en un mensajito. Siempre lo he respetado y lo respeto como académico. Y porque siempre ha estado luchando en la Universidad Nacional de Agricultura. Bueno, es que vienen los productores de Olancho y les estaba dando tiempo para que me escucharan, ¿verdad? Pero aquí ya tengo la presencia de el director de Aproleche, Edgardo Leiva, a quien saludo. Bienvenido, Edgardo. Tengo a Juan Ramón Ledesma, que es el vicepresidente de la Asociación de Procesadores Artesanales de Lácteos. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Juan Ramón?
Bien, es un placer tenerlo en el programa. Y está por llegar el presidente de la Asociación de Ganaderos de Olancho, Neftalí Espinal, el presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de San Esteban Olancho, Edgar Oliva, y en vivo desde los estudios de Televicentro en San Pedro Sula, el alcalde Roberto Contreras. Roberto es otro de los que ayer advirtió que se nos viene una hambruna. Roberto, que todo lo conocemos como un empresario del pollo que ha tenido éxito en sus empresas, ya le cuesta conseguir pollos. Y lo digo de esa manera para que entiendan ustedes que cuando se nos advierte que mucha gente podría quedar sin comer, millones de hondureños, primero y muchos porque no tienen el pisto para comprar los alimentos, que así como vamos, caros. Y no descarte usted que aún teniendo dinero, si no se produce no vamos a hallar el alimento para comprarlo. Así que nos agrada que esté aquí el alcalde de San Pedrano, Roberto Contreras. Roberto, ya en unos minutos contigo empezaremos, solo dejen mira una pausa. Estaba esperando aquí en la introducción a los ganaderos de Olancho, pero me dicen que ya están muy cerca del edificio. La cosa no está fácil, ¿no, Edgardo? No, Renato, desgraciadamente, buenos días, gracias por la invitación al señor alcalde, al pueblo hondureño que nos escucha. Realmente que la situación se está agravando en el mundo, ¿verdad? Esto lo tenemos que tomar muy en serio. El COEP ha hecho muy buenas manifestaciones y algunas recomendaciones. Mateo Gibrín ha advertido esto también, sí. Se ha advertido, ¿verdad? Inclusive se han hecho estudios, se dieron recomendaciones más de un mes y la verdad tenemos que sentarnos en una mesa, en un diálogo sincero con el gobierno para evitar estas confrontaciones, ¿verdad? En el tema particular de la leche, Renato, yo creo que el diputado Carlos Zelaya no fue que percibió mal el tema, porque sí hubo un arreglo. Hay un arreglo del sector industrial con los productores. Hubo un aumento, ¿verdad?, de precio, porque el impacto que tienen los productores es muy fuerte. Entonces, de repente a eso le notificaron que sí había habido un arreglo en el sector industrial. Pero no con los artesanales. Pero no con los artesanales, que el sector industrial es el que abastece de todo lo que es la leche fluida y algunos productos, que es la gran industria. En ese campo ya se llegó a un acuerdo, se benefició a más de 4.200 productores entre grandes, medianos y pequeños, porque la estructura que tiene el sector lácteo es así, son pequeños productores, casi el 80% es gente que vive de subsistencia producto de la leche. Pero los olanchanos no están satisfechos, los productores olanchanos. Bueno, el sector industrial tiene centros recolectores de leche ahí y se está recogiendo la leche. ¿No les impiden que, no, ahí no, en la parte, que suministren los productores la leche? En la parte industrial estamos muy bien, la gente está recibiendo un acuerdo muy correcto. La intervención del Ministerio de Agricultura, la ministra Laura Suazo tuvo una participación muy excelente hace como una semana en la Comisión Nacional de la Leche. Esperamos que nos convoquen otra vez ya para que esté solucionado el problema con el sector artesanal. El sector artesanal enfrenta un grave problema, como lo enfrenta todo el país. El problema es la informalidad. O sea, hay una competencia desleal entre ellos. Hay 472 plantas artesanales, Renato, las cuales no están bajo ningún control, la mayor parte. Y eso provoca esa distorsión que a quien afecta es al productor. O sea, el productor sale afectado por esa informalidad. Y al haber esa informalidad, el problema es que no tenemos acceso a nichos de mercado nostálgicos. Si nosotros por lo menos tuviéramos unas 10 plantas en el departamento de Olancho certificadas para exportar a Estados Unidos, este problema que estamos viendo ahorita no lo tuviéramos. Lógicamente, eso significa producir con calidad de leche. Obvio. Significa tener estándares altos de inocuidad. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar. O sea, el problema del sector lácteo en Olancho es estructural y no se resuelve con un lempira, con 2 lempiras de litro de leche. No se resuelve con 3, 4. Se tiene que resolver atacando junto con el Ministerio de Agricultura, junto con el gobierno, los productores, el sector artesanal, atacar realmente todas las raíces que tiene el problema, porque el que un productor solo produzca 4 litros y es su subsistencia, una vaca diaria anda promedio 4 litros en Olancho,
Eso significa que lo que deberíamos de estar haciendo es produciendo 10, 12, pero si no lo producimos, entonces los ingresos son bien bajos. Y enfrentar el golpe de los fertilizantes, enfrentar el golpe del cambio climático, que eso es una de las cosas que también está repercutiendo enormemente. Si usted mira, usted dice, llovió, pero solo cayeron 2 lluvias, fue un falso entrada del invierno. Eso provoca enormes problemas porque la mayor parte de los productores, hay un estudio que casi el 45% utiliza el agua de las quebradas y los ríos. Y si los ríos y las quebradas no tienen agua, una vaca necesita 130 litros de agua todos los días para que pueda producir. Y si usted no le da agua o no tiene agua de dónde sacar, no produce suficiente. No produce suficiente. Sí. Entonces la crisis alimentaria hay que Sí. verla desde un problema estructural que tenemos que sentarnos, seguir las instrucciones de los expertos. Hay gente muy experta. En el COEP se han dado muy buenos. Uno de los temas fue el tema del subsidio al fertilizante. Esto va a seguir, ¿verdad? O sea, creemos que vamos a entrar en otra crisis, el tema de los combustibles. Entonces, es todo un problema que al final afecta enormemente al rey, que es el consumidor. El consumidor está seriamente afectado. Incrementos muy fuertes lo que puede hacer es prácticamente contraer el consumo y vamos a entrar en problemas con los consumidores porque no van a poder tener acceso a ciertos productos. El otro tema que tenemos, Renato, es que la crisis, la seguridad alimentaria no solo es producir comida, es disponibilidad de alimentos. Y Honduras es un importador de más del 70% de los alimentos. Si no estamos produciendo, salimos a comprar. Eso se llama aprovisionamiento, usted tiene que aprovisionar. Pero el mundo tiene un problema ahorita de logística. Y si usted no compra en el momento adecuado en el mercado internacional, usted se va a quedar sin producto. Ser ágiles en eso, en salir a comprar, porque cuando ciertos productos en el mercado internacional empiecen a escasear y el precio internacional está alto, porque esto va a pasar, porque la crisis de los fertilizantes eso va a empujar, usted no va a tener el dinero, Honduras no va a tener el dinero para ir a comprar. Y un ejemplo ahorita, el tema del combustible. El combustible se paga de contado. Se imagina el gobierno el problema que tiene la factura petrolera cuando Claro, está creciendo. Claro. Y si no tenemos los dólares para salir a comprar, entonces eso va a pegar duro. En el caso de las industrias agroalimentarias, aquí tenemos que tener maíz, aquí tenemos que tener soya, aquí tenemos que tener por lo menos una reserva estratégica de todos esos productos para que, como no lo producimos, mientras hacemos una política agrícola congruente para reactivar la producción, en ese momento vamos a tener seguridad alimentaria porque vamos a tener disponibilidad de alimentos. No, o lo otro, o utilizas todas las reservas, todos los dólares para importar los carburantes. Bueno, y es que solo los carburantes importamos. Aquí importamos los medicamentos. Y si gastamos nuestros dólares en importar carburantes y se nos van las reservas en importación de carburantes, si estos siguen subiendo, ¿cómo es la tendencia? ¿Cómo vamos a importar las medicinas? O todo lo que requiere de dólares para importarlo. Mírate qué escenarios, ¿verdad? Entonces, yo diría que nadie sea indiferente ante esto que están planteando personas como Edgardo Leiva, como Mateo Gibrín, como Roberto Contreras, como Eugenio Sosa. Nadie se lo tome a la ligera, es un problema mundial y nosotros no somos la excepción. Aquí, peor todavía por no ser previsores. Por eso es que temas como el matrimonio igualitario, no digo que no sea importante para un sector de la población, pero no es prioritario, no es prioritario. Al contrario, temas como este solo distraen. Y la gente por seguir el morbo, mirá vos que se van a casar los homosexuales, pierde el interés en las cosas serias. Entonces, por eso es que yo respetuosamente le decía a Manuel Rodríguez, al abogado Manuel Rodríguez, que digo, no lo conozco, pero lo respeto, que no es el momento de ese tema, Estos son los temas, la corrupción y esto de la producción y de ser previsor. Estos son los temas en los que hay que sugerir
construir opinión pública para que el gobierno se conciencie. O en todo caso, presionarlo para que tome las políticas públicas adecuadas y no nos quedemos en ese escenario o en esos escenarios que nos está advirtiendo aquí Edgardo Leiva. Voy a escuchar a Juan Ramón Ledesma, vicepresidente de la Asociación de Procesadores Artesanales de Lácteos, y también a Roberto Contreras, el alcalde de San Pedro Sula, inmediatamente después de esta pausa comercial. César Quintanilla, quiero que me saques de una duda, César, y yo te escuché a ti, que las lluvias de las últimas 3 semanas no eran el invierno, y lo dejaste claro. Todavía la zona intertropical de convergencia no está plenamente conformada, y en todo caso solo está llegando, dijiste, a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, para que mires que cuando te escucho, cuando te veo es con una concentración plena para comprenderte, tú lo dijiste. Todavía la zona intertropical no está por Honduras, por lo tanto no hay invierno. Esas lluvias de las 3 semanas que nos cayeron bien, por cierto, mitigaron el fuego porque se nos estaba quemando el país, nos ayudaron a refrescarnos, a que floreciera nuestra flora, pero no era el invierno, así que quienes araron y sembraron, sabiendo que no era invierno, pues yo no sé qué problemas van a tener. Explícame cómo estamos con la zona intertropical de convergencia en este momento. Gracias, César. Buenos días. Buenos días, Renato. En efecto, el fajón ecuatorial que bordea la Tierra y que es justamente el que define la temporada seca y la temporada lluviosa, que llamamos zona intertropical de convergencia, está llegando ahora mismo hasta Costa Rica. Lastimosamente, pues no ha alcanzado nuestras latitudes. Y otro de los fenómenos invernales, que son las ondas tropicales, pues apenas ha aparecido la primera onda tropical que estará pues beneficiándonos en las próximas 48 horas, es decir, mañana jueves a amanecer viernes ya lo tendremos. Y otra buena noticia es que se está formando una especie de tormenta tropical que podría ya ser una tormenta el día lunes y dejarnos durante el fin de semana fuerte actividad lluviosa. Pero esto no es el invierno todavía. Lastimosamente se ha retrasado y, como ya lo decía el señor Leiva, que está de invitado, pues tuvimos un falso inicio de invierno, un abril totalmente húmedo que mitigó un poco el fuego de los incendios forestales. Pero fíjese usted que en relación al año anterior llevamos casi el 3000% de incremento de incendios forestales. Esto hace que todo el patrón de lluvias también cambie, ¿verdad? Porque se están secando nuestras fuentes de agua y está todo el sistema climático por el calentamiento global alterado. Y cada año, pues la condición será peor. De hecho, esto es lo que se venía anticipando en el panel científico de la ONU, que llegaremos a migraciones masivas justamente por esas sequías que llevan a extrema pobreza a familias que vivían bien de la agricultura, de la ganadería y tienen que emigrar, tienen que buscar otras fuentes de ingreso. Entonces, el tema es, cuando hablamos de cambio climático, es sinónimo de pobreza extrema, de cero agua, cero alimentos. Por eso nosotros todos los días pasamos machacando el tema y con preocupación porque algunas veces la apatía y la indiferencia a este tema nos pone los pelos de punta. Sí, algunas veces hasta bromeamos de ti. Y yo sé que tú sabes que bromeamos y que en el fondo tú dices, ay, ignorantes, algún día se van a arrepentir. Porque César todos los días saca fenómenos climáticos en todas partes del mundo. Y algunos me dicen, mira, eso fue hace 3 años y César lo saca como si fuera hoy, dice o ayer. No. Pero esa es una broma entre nosotros, César. Sí. No, porque sí son... Esa es una broma entre nosotros. Incluso los uruguayos ahora mismo están preocupados porque una especie de huracán, que ellos nunca son afectados por ciclones, está llegando y afectándolos ahora mismo. En Brasil, nevando el día de ayer. O sea, son fenómenos inexplicables. Entonces, ahí se comienza a cumplir lo que hemos venido adelantando. Lugares secos se vuelven húmedos, lugares húmedos se vuelven secos, fríos se vuelven cálidos y toda una alteración del patrón climático y nuestros ecosistemas colapsando, que es lo más preocupante. Entonces, no estamos oficialmente en invierno todavía en el país, César. Definitivamente no. Bueno, imagínense lo que sembraron, creyendo que ya estábamos en el invierno. Bueno, dejamos a César con el cambio climático, él está permanentemente con estas notas aquí en Televicentro y pasamos a una sección patrocinada, importante, interesante, que él la presenta.
Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Si está pasando, está en tunota.com y aquí tenemos los titulares a esta hora de la mañana. La sentencia a Bográn y Moraes es una burla a la justicia, dice la coalición anticorrupción. Otros titulares, está pasando. Ruptura de pacto entre gobierno y MS-13 desencadenó ola de asesinatos en El Salvador. Estados Unidos anuncia disponibilidad de visas de trabajo para la segunda mitad de 2022. Diputado de Libre propone derogar ley que obliga el uso de mascarillas. Jorge Zelaya, sobre elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Libre tendrá mayoría de magistrados afines, dice el diputado del Partido Nacional. Estas y otras noticias disponibles en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, ya nos confirmaron los presidentes de las asociaciones de ganaderos y agricultores de Olancho, que en 2 minutos 30 segundos están aquí. Así que los voy a esperar para entrar con Juan Ramón Ledesma, que es el vicepresidente de la Asociación de Procesadores Artesanales de Lácteos. Para no repetir tu exposición, los voy a esperar a ellos, ya vienen, y así ahorrarnos tiempo. El alcalde de San Pedro Sula, antes de ser alcalde, ha sido un empresario perseverante, generador de empleo. Roberto Contreras, dedicado al negocio de las comidas. Y Roberto igual está tan preocupado como lo está Edgardo Leiva y otros sobre los problemas alimentarios que se nos pueden venir a los hondureños. Roberto, explíquenos, por favor. Muy buenos días, Renato. Buenos días, don Edgardo, don Juan Ramón. Buenos días a todos los televidentes de Canal 5, especialmente los que están en este momento viendo frente a frente. Comparezco esta mañana ante usted, Renato, del pueblo hondureño, no como el alcalde de San Pedro Sula, sino como un empresario, emprendedor de la industria de alimentos, con la cual pues sostenemos 250 fuentes de empleo. Hace más o menos unas 2 meses yo posteé un video en el cual advertía sobre este problema. Y le puedo decir esta mañana, Renato, que hacen falta por lo menos 19 frente a frentes más que va a tener que hacer usted. Porque hoy lo está haciendo con los productores de leche. Luego vienen los que producen los aviarios o pollo, luego lo va a tener que hacer con los que producen hortalizas, luego lo va a hacer con todos aquellos que participan en la canasta básica. ¿Por qué razón yo estaba anticipando que iba a suceder esta crisis alimentaria? ¿Cómo se forma la tormenta perfecta en Honduras y en el mundo? Específicamente en Honduras. Tenemos que irnos al 15 de marzo del año 2020, donde se cierra la economía debido a una pandemia. Permanecemos inmóviles sin generar prácticamente 1 año. Los pobres se vuelven más pobres y sucede un cataclismo de lo que son clases sociales. Los de la clase media pasan a clases bajas, los de las clases bajas pasan a clases más desposeídas, y es lo que dice el INE, que 2.6 millones de personas están viviendo por debajo de ingresos de $30 al mes. Continúa la tormenta perfecta. Noviembre 2020 nos sorprenden 2 huracanes a nosotros. Nos golpean el agro, golpean la economía de toda la costa norte fuertemente, y esto causa otro desplazamiento y pérdida de más de 20.000 emprendimientos en Honduras, llevando con esto cerca de 200.000 personas más a esa clase social al perderse los empleos, debido a que los emprendimientos ni crecieron, sino que se perdieron. Continúa fortaleciéndose la tormenta perfecta. Febrero, estalla la guerra Rusia-Ucrania.
Entonces las bombas empiezan a caer en Ucrania, pero el poder expansivo de estas bombas golpea económicamente a todo el mundo y nuestro país no puede ser la excepción. Rusia y Ucrania, como los países productores de petróleo refinado y subproductos, fertilizantes y también lo que es acero para maquinaria agrícola, entran en un embargo económico. Un embargo en el que Rusia podría ser muy afectado. Pero hoy nos damos cuenta, Renato, que es a nivel mundial que nos está arrastrando esta crisis. Cuando hablaba don Edgardo de los commodities, estaba hablando exactamente sobre lo que son los fletes de importar productos de China o de otros países que se han incrementado en un 300%. Antes un contenedor de China andaba por $5.000, actualmente está entre $15.000 y $17.000. Ni la Segunda Guerra Mundial logró romper lo que es la cadena de suministros en Estados Unidos. La pandemia lo logró. Y la guerra que tiene Ucrania con Rusia, que no está cerca de terminar y está más lejos de poder resolverse, nos arrastra a nosotros por ser un país que necesita insumos energéticos, necesitamos fertilizantes y también necesitamos lo que son alimentos concentrados. Nuestro país es un país que espera que el agua le llegue al cuello para poder actuar. El Salvador hace 4 meses tomó la decisión y es algo que sí es prioritario, y esto no es una crítica al gobierno, porque esta es una crisis en la cual el gobierno entrante no tiene nada que ver. Aquí lo que hay es que tenemos que hacer es tomar decisiones inmediatas a efecto de poder resolver los problemas que ya no son una posibilidad, son una realidad. Entonces, ante esta crisis alimentaria, y si usted tiene el teléfono, por favor, de algunos alcaldes de la zona suroccidental, lo que es el corredor seco, en la parte de Comayagua, ya me he encontrado con varios alcaldes aquí en San Pedro Sula que andan en organizaciones sin fines de lucro, como Cepudo y otras organizaciones, Copeco, buscando ayuda para sus municipios, porque ya está ahí latente la hambruna que se va a vivir por carencia de granos básicos. Los precios de los fertilizantes se fueron arriba. Los precios básicamente de todo siguen excediendo. Estados Unidos viene a rayar una inflación de un 8%. Honduras está con una inflación aproximada de un 30%. ¿Y cómo lo podemos averiguar? Fácil. La primera carta que me llegó hace 3 meses a mi empresa fue que la libra de carne de pollo iba a subir 2 lempiras. Eso fue hace 3 meses. La última carta la acabo de recibir la semana pasada, porque después de que salgo de alcalde de la ciudad, me pongo mi delantal y me voy a asar pollos, porque yo vivo de asar pollos. Ese es mi trabajo. Cuido la ciudad, pero tengo que cuidar mi negocio, que es de donde sostenemos la familia. Actualmente la libra de pollo, Renato, de 23 lempiras subió a 30 lempiras. Estamos hablando de 7 lempiras. Un incremento aproximado exacto de un 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que las aves se alimentan de concentrados, que las aves necesitan granos básicos y que nuestros campesinos necesitan fertilizantes y riego para poder generar los granos que se comen las aves. El Salvador miró ya este problema y yo hice una carta y la mandé al gobierno central solicitando que de manera inmediata nos pongamos serios sobre este problema. Tenemos que ver con mucha seriedad este asunto, porque Honduras tiene que empezar a importar esos fertilizantes que dice Edgardo que no los tenemos. Tenemos que empezar a importar granos lo más pronto posible. Tenemos que empezar a importar suministros, porque va a llegar el momento, como lo dijo don Edgardo, vamos a tener el dinero, y como lo dijo usted, Renato, pero no vamos a encontrar qué comprar, porque
Va a tener prioridad Rusia de alimentar a su población que exportar. Va a tener prioridad China de alimentar a su población. Y le cuento que Xi Jinping, presidente de China, acaba de declarar hace un mes economía de guerra en China. No guerra convencional. Estamos hablando de una guerra de ahorro. Una guerra en la cual se le está pidiendo un esfuerzo grande a su pueblo para que entren en una frugalidad o una economía minimalista. Vivir con lo mínimo, deshaciéndose de lo necesario y viviendo con lo esencial. Entonces Honduras tiene en este momento que empezar a tomar decisiones inmediatas, estableciendo mesas de trabajo para ver cómo reactivamos el agro de manera inmediata, sistemas de riego, acceso a fertilizantes, apoyo al campesino. Honduras tiene que volver sus ojos al agro. Y no sé si lo podemos hacer, si ya es tarde. No sé si ya se nos hizo tarde para hacer todo eso, pero que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y yo le pregunto aquí a Edgardo Leiva. Edgardo, he escuchado con atención la exposición de Roberto Contreras. Lo felicito, Roberto. Muy lúcido, muy ágil con sus reflexiones oportunas. Han sido asentidas aquí por Juan Ramón Ledesma, por el mismo Edgardo Leiva. Ante este panorama, como gobierno, como sector privado, ¿qué deberíamos estar haciendo para mitigar un poco estas proyecciones de crisis alimentaria que se nos viene? Bueno, lo felicito, señor alcalde. Creo de que ha enfocado muy bien el tema. Eso es lo que realmente está pasando. Como dice él, es una realidad ya, ¿verdad? Lo que debemos de hacer, Renato, es sencillo. Mire, si salimos ahorita a comprar commodities, los vamos a encontrar baratos. Dentro de 6 meses, esos commodities van a colapsar. El 80% del... La soya, el trigo, esos productos que son básicos. El maíz y la soya para nosotros representan lo que decía don Roberto. Si usted para poder producir una libra de pollo necesita 1.25 libras de concentrado para producir una libra de carne de pollo, pero necesita esa libra y media, casi libra y fracción de comida hecha de maíz y soya. Para producir leche, el ganadero ahorita le ha subido casi entre 70 y 80 lempiras el quintal de concentrado. Eso le encarece la operación y por eso es que el ganadero está preocupado y está gimiendo, más que no tiene comida, entonces ahí tenemos el problema. El país tiene que aprovisionarse en este momento. La crisis la va a enfrentar países desarrollados, ya la están enfrentando. Ellos sí tienen la plata para salir a los mercados internacionales e ir a comprar. Cuando nosotros lleguemos, no vamos a poder comprar porque no nos va a alcanzar la plata si no nos aprovisionamos. Entonces, los contingentes que le llamamos nosotros, que mucha gente los sataniza, el contingente de maíz, el contingente de arroz, todos esos productos tenemos que estar chequeando. Ayer Dulio Medina dijo que no teníamos reserva de grano. Sí, así lo dijo, aquí entonces, lo dijo. Esas cosas ponen en precario la disponibilidad de alimentos, no solo para la gran mayoría, sino para el procesamiento de algunos productos que son básicos en la dieta alimentaria del hondureño. Entonces, esa situación se llama aprovisionamiento. Sencillo, como cuando José en Egipto sabía que iban a haber 7 años de vaca flaca y lo que hizo fue aprovisionarse para esos años. Entonces, lo mismo en este momento, antes de reactivar el agro, tenemos que inventariarnos y decir para dónde va la crisis. El COEP ha dicho perfectamente y lo ha definido en varios puntos, donde tenemos que tomar ya las medidas, pero para tomar esas medidas es urgente un diálogo sincero, profundo, para dónde vamos a llevar el país en materia alimentaria. Producción, consígueme esas recomendaciones que hizo el COEP, no las ando en este momento aquí en mis aparatos, no sé si las andas ahí, Edgardo, para que me las facilites, pero es cierto, hace algunos días el COEP advirtió, Edgardo está llamando al Estado de Honduras a aprovisionarse en este momento para mitigar un poco la crisis alimentaria que se nos viene. Un montón de hondureños sin pisto para comprar y aún los que tienen dinero no encontrarán productos para comprar
porque otros de repente con más dinero habrán acaparado esa producción. Es lo que nos está diciendo Edgardo. Sentémonos en mesas técnicas, gobierno, sector privado, y ya analicemos y tomemos decisiones. Y qué bien que aquí dos empresarios han coincidido en algo. Que tenemos una ministra de Agricultura inteligente, que sabe de la temática. Hace poquito me lo dijo Edgardo Leiva, hace poquito me lo dijo Juan Ramón Ledesma, que tenemos una ministra de Agricultura capaz, que entiende todo esto. Es que una cosa es lo que yo dije, que siento que le falta negociadores al gobierno para resolver estas problemáticas que se presentan. No me estaba refiriendo a la ministra de Agricultura, o de repente alguna gente lo entendió así, pero una cosa es saber negociar y otra cosa es entenderle a la problemática. Y ellos me dicen que es una profesional competente que puede desempeñar un papel muy importante en este momento. Así que tu llamado es al diálogo inmediato, diálogo pero no para estar perdiendo el tiempo, sino para tomar decisiones orientadas a cómo el país almacena alimentos en este momento o insumos. Es que la situación, y lo decía el alcalde, está prácticamente en todo el mundo. O sea, los países desarrollados, usted lee noticias y usted se pone a pensar, como cuando el COVID empezó en diciembre allá en China y uno decía, es en China, en marzo lo teníamos acá. Entonces, lo que está pasando actualmente en el mundo, en el tema logístico, para acarrear, no tiene usted idea, Renato, el roleo de los fletes marítimos. Si no, pregúntele al sector café si su producto está llegando a Europa. ¿Cuántos contenedores están en el mar, están en aduanas, están aquí? Porque Europa enfrenta una de las situaciones más severas en lo que es logística de contenedores. No hay contenedores. Entonces, Estados Unidos está en lo mismo. Entonces, nosotros aquí nos estamos enfrentando como sociedad, el sector transporte, los productores de leche y de olancho, estamos cerrándonos la economía, nos estamos asfixiando más, o sea, nos estamos haciendo un harakiri que no nos va a llevar a nada. O sea, el sector productor necesita ingresos, necesita vender, necesita ir invirtiendo, porque lo que usted no invierte hoy le repercute dentro de 6, 8 meses, y eso ya le está pasando factura a muchos productores. Y hace algunos minutos, cuando hablábamos de la posibilidad de que la libra de queso costara 120 lempiras, Juan Ramón Ledesma, que ya va a intervenir, decía, y si reflexionáramos todos, que ese es el escenario del queso, pero que pueden venir incrementos similares en infinidad de productos, Esto para que mire que no hay que distraernos en cosas que no sean prioritarias, hay que pensar seriamente primero en políticas alimentarias que nos garanticen la comida y la disponibilidad para comprar esa comida. Mira, fíjate que me gusta cuando los invitados, después de analizar el tema, nos falta incluir la leche, somos capaces todos de consensuar la pregunta para que el público interactúe. Te preguntaría a ti, ¿qué sugieres como interrogante esta mañana aquí en Frente a Frente? Podríamos decir y hacernos la pregunta, ¿hacia dónde va el pueblo hondureño con esta crisis alimentaria global? Pero es que, no sé, me parece que la respuesta es obvia. Sí, la respuesta es obvia. Bueno, entonces, ¿qué políticas públicas necesita implementar el Estado de Honduras para garantizar la seguridad alimentaria? Esa está mejor. ¿Qué políticas públicas necesita el Estado de Honduras para garantizarnos la seguridad alimentaria? Esa es la pregunta. Que me parece que es interesante ahora. A propósito, antes de ir a la pausa, solo quiero aclarar que ayer la pregunta fue formulada por nuestros propios panelistas. No fui yo quien formulé la pregunta, sino que como estoy haciendo hoy con Edgardo Leiva, en la formulación de la pregunta de ayer participó la ministra de Derechos Humanos, participó un diputado de Libertad y Refundación,
que se confesó gay en el Congreso, participó Rihanna Herrera, una persona con orientación sexual diferente, participó una funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social. Ellas formularon la pregunta, no fui yo. Pero yo no tengo redes, ¿sabes? Yo no tengo Twitter, yo no tengo Facebook. No sé, por alguna razón, no tengo por qué explicarlas en este momento. Y en la tarde varios amigos me llamaron para decirme lo que había escrito gente como Luis Zelaya. Pregunta estúpida, dijo en su Twitter Luis Zelaya. Claro que tienen derecho desde su nacimiento e incluso antes, desde su concepción. Tienen derecho como personas, como seres humanos. Parece que el objetivo es seguir creando polémica para tener distractores que nos aparten de verdaderos problemas de país, rector. Así le digo yo a Luis Zelaya, rector. Y mi respuesta tiene que ser respetuosa para Luis Zelaya. No pierda el rigor científico. El Luis Zelaya que yo conocí como rector de la Universidad Tecnológica de Unitec es el Luis Zelaya que quisiera seguir conservando, pero no pierda el rigor. Lo elemental, antes de escribir, de pensar, es contrastar si lo que va a escribir es cierto o no. Mire que usted desconoció el contexto totalmente y a quien le está diciendo estúpida por formular la pregunta así es a la ministra de Derechos Humanos, es al diputado que se confesó gay, es a la transgénero, es a la funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social. No fui yo. Si dijo estúpida, pregunta estúpida, creyendo que yo la había formulado, mire la falta de rigor en que usted ha caído. Mire cómo lo ha absorbido la cotidianeidad de Honduras, que lo pierde fácilmente. Y hasta ahí me quedo, ¿sabe por qué? Porque sigo recordando a aquel Luis Zelaya, antes de ser político, rector de Unitec. Lo sigo recordando y quiero hasta que me muera recordarlo así y no como el hombre que perdió el rigor. Beatriz Valle, esa es una pregunta de verdad. No puede ser, qué lamentable. Por eso nunca salimos adelante. Todos los seres humanos tenemos derechos. Beatriz. Beatriz, también necesitas un poco de rigor. También necesitas un poco de rigor. Si no el científico, otro tipo de rigor, para no deslizarte sin contrastar las cosas. Ahí me quedo porque yo soy muy respetuoso de las personas, pero tenía que aclararlo. Así como hoy Edgardo Leiva formuló la pregunta, que la doy yo por válida, no porque yo sepa más que Edgardo, sino que porque me parece oportuna, ayer las personalidades que tuve aquí construyeron la pregunta también. No fui yo. Si dijeron estúpida la pregunta por decirle estúpido al moderador, lo que hicieron fue decirle estúpidos a los que formularon la pregunta. Y ellos no son estúpidos. Y si hicieron esa pregunta es porque ellos en carne propia sienten y entienden por qué la formularon de esa manera. Está en el teléfono la ministra de Agricultura, que me agrada, Laura Suazo, nos está llamando a frente. Después de la pausa comercial, cuando ahora sí me dice el productor que vienen a vuelta de llanta los productores olanchanos, hombre. Si hace una hora estaban a 2 kilómetros y ahora ya están cerca. Bueno, pero en todo caso, después de la ministra de Agricultura, tendremos a Juan Ramón Ledesma con esta problemática de la leche. Volvemos. La secretaria de Estado en los despachos de Agricultura y Ganadería, la ingeniera Laura Suazo, está en comunicación con Frente a Frente. Mira que la primera impresión, dije yo, se equivocó producción, me pusieron una fotografía de la presidenta Xiomara Castro. Tú conoces a la ministra, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Es la de la fotografía? Sí, sí. Pero ¿le encuentras parecido a la presidenta? Parecido, ¿verdad? Ledesma, ¿tú le encuentras parecido? Mira que mi primera impresión dice que se equivocaron con la fotografía. No, pero es la ministra de Agricultura, Laura Suazo.
Dice, voy para los estudios de Frente a Frente de Televicentro, me abren los portones, por favor, pero denme permiso de intervenir por teléfono también, antes de que llegue. Ministra, la escuchamos con todo respeto. Adelante, buenos días. Buenos días, un saludo para todo el pueblo hondureño que escucha este programa. Primeramente, gracias Renato por la oportunidad. Yo estoy disponible al 100% para hacer este trabajo. Gracias. Y en cualquier momento que usted necesite información oficial de lo que el gobierno está haciendo, todo nuestro equipo de trabajo está listo para compartirlo. Gracias, ministra. Usted y yo nos conocimos en Zamorano y hemos estado ahí desde otros temas que son de la academia y la respuesta que la academia debe de dar al sector agroalimentario. Mi participación como ministra es un compromiso con Xiomara Castro y con el pueblo hondureño y especialmente con el sistema productor. Yo vengo de la agricultura, vengo y conozco lo que es la agricultura, la ganadería y lo que es la lucha de la gente para poner el alimento en la mesa, pero también conozco la importancia que tiene en este país que no solo nos enfoquemos en materia prima, sino que pensemos un poco en valor agregado para generar más divisas y que el Estado tenga el dinero para comprar los commodities, que nos recomienda Edgardo, y para otros temas. Lo primerito que yo le puedo decir, Renato, y a todo el pueblo hondureño, es que en este país el sector agroalimentario ha carecido de una visión estratégica. ¿Qué es lo que se espera y qué es lo que va a alcanzar el sector agroalimentario en el corto, en el mediano, en el largo plazo? Aquí en Honduras, la agricultura se caracteriza, mire, por ejemplo, tremendos, buenos, altos rendimientos de uno, pero bajos rendimientos de otros. Por excelentes productos de uno, pero falta de calidad, de inocuidad, de marca, de mercadeo, de posicionamiento nacional de productos hondureños y no digamos de posicionamiento fuera de fronteras. Yo creo que el trabajo en estos 3 meses, mire, hemos andado por todos lados, sí, pero eso no es ninguna ligereza. Eso es confirmar en el sitio lo que existe de la agricultura. Y mire, tampoco vamos a trabajar a lo loco. O sea, si queremos nosotros que el sector agroalimentario se levante con todos los sectores, con todos los rubros, tenemos que sentarnos y precisamente para eso estamos trabajando, para una política pública del sector agroalimentario y el desarrollo rural que le compete a la Secretaría de Agricultura. Nosotros estamos rubro por rubro trabajando, analizando cuál es la problemática, qué son las limitantes, pero estamos yendo un poco más allá y estamos invitando a las mesas que pronto ya vamos a tener convocadas a preguntar cuál es la visión en 5 o 10 años. Mire, hay sectores que se paralizan cuando uno pregunta cuál es su visión en 10 años. Problemas como el tema que estamos ahorita tratando de resolver, que es el precio de la leche. Pero de eso le tengo una buena primicia, que es cuál es la posición del Estado en ese sentido. Ahora, yo de acuerdo con lo que dice el alcalde de San Pedro Sula, quizás no debemos de ser tan dramáticos de decir que esto se va a acabar así, pero está bien que nos hable así, que nos hable a todos, porque eso nos pone en cintura y quizás así nos preocupa a realmente hacer las cosas como se deben de hacer. Yo creo que la falta de desorganización del sector, la falta de visión estratégica, la falta de que cada quien por su lado, o sea, todo el mundo quiere obtener las mayores ganancias de todo, pero el sector productor no es el que obtiene las mayores ganancias. Y nosotros, imagínense que ni siquiera tenemos datos formales. Hasta pronto, espero que esta semana, que la otra, con Eugenio Sosa, nos sentamos los dos ya a planear cuál va a ser el siguiente censo agropecuario de Honduras. ¿De cuánto data el anterior? De 1993. Nosotros estamos haciendo proyecciones sobre proyecciones. No es posible. Nuestra presidenta nos acaba de decir, arranquen ese censo agropecuario, vamos a ver cómo hacemos nosotros para encontrar el dinero que se arranque. El trabajo que yo hago y el trabajo que coordino con mis compañeros se hace con el menor costo posible porque tampoco tenemos dinero para invertir. Pero mire, hay cosas que no se han hecho. Ese censo se supone que de gobiernos anteriores se debió de hacer, que hubo fondos de la Unión Europea y nosotros, por lo menos yo no encontré ni fondos ni datos, pero eso sigue, ¿verdad? Pero ese es tema para otro programa. Yo creo que, de acuerdo con Edgardo, si este precio no se logró en una sentada, es precisamente porque el que manda aquí es el consumidor.
es la mesa del hondureño. Mi trabajo como secretaria de Agricultura ha sido de mediadora. Y mire, Renato, yo he tenido más de 15 años de estar trabajando el tema de manejo de conflictos y de enseñar los conflictos ambientales, pero nunca había tenido un caso tan difícil como llegar a un acuerdo como el de la leche. ¿Por qué? Porque los intereses que se deben de negociar son las ganancias de los diferentes grupos que participan en los eslabones. Entonces aquí ahorita estamos en crisis, sí, estamos en crisis mundial, lo acaban de decir ahí, la tormenta perfecta. A la tormenta perfecta le faltan estos elementos. Uno es la corrupción y el otro es el egoísmo de todas las partes de quien gana más y más. En este momento tenemos que hacer un poco de conciencia y ayudarnos a salir de una emergencia. Estamos preparándonos, sí, estamos viendo todos los escenarios para que Honduras salga. Y le voy a decir, en este caso, nosotros tenemos 5 semanas de estar trabajando con la política pública de Estado. Y de eso le voy a hablar en un minuto, que esté ahí en su oficina, porque ya estoy llegando a su oficina. Y quisiera hablar, ojalá ya estén los productores, porque lo que vamos a hablar también tiene que ver con ese precio de la leche y cómo podemos encontrar una respuesta que no afecte al consumidor, que no afecte a los productores y que no afecte a los artesanales, porque todos son importantes para la economía. Mire. Si quiere, denme un minuto que ya estoy entrando a su oficina para bajarme del carro aquí. Se vino, muy bien, ministra. Me gusta que encare la problemática del país con esta pasión, con esta racionalidad, con este compromiso. Miren, productores de leche, procesadores artesanales de lácteos y la ministra de Agricultura que dice, no solo quiero hablar por teléfono, sino que quiero ir a los estudios del foro líder del país frente a frente. Y Sabino está entrando en este momento. Qué bien por ustedes que acaban de llegar, los productores olanchanos. Como tengo los nombres de 4, me gustaría que se identificaran porque ya perdí el orden de escritura con que los tenía. Mi nombre es Neptalí Espinal. Neptalí. ¿Cuántas veces he escuchado a Neptalí por teléfono que me ha llamado? Y hola, Renato, y seguramente ya nos habíamos visto. Claro. Pero son las células. Sí. Las células afectadas por esta amistad que tengo con Edgardo Leiva. Gracias, Neptalí. Edgar Oliva. ¿Ya había estado aquí, Edgar? No, señor. No, ¿verdad? Es la primera vez. Edgar Oliva. Edgar es el presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de San Esteban Olancho y Neptalí Espinal es presidente de la Asociación de Ganaderos de Olancho. Se incorpora al debate la ministra de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, y Juan Ramón Ledesma, vicepresidente de la Asociación de Procesadores Artesanales de Lácteos. Así que atentos. De Agricultura, Laura Suazo y Edgardo Leiva, director de Aproleche, que hoy no sale ningún olanchano de este edificio si no nos ponemos de acuerdo con el precio de la leche. Solo se ríen. No, es algo para distendernos. Es un problema que se ha vuelto complejo, sensitivo. Pero bueno, miren, la ministra salió de su casa, tomó el teléfono, participó porque ya sabe la problemática en que estamos. El mundo, no solo Honduras, y no digamos nosotros. Y además el problema coyuntural de la leche. ¿Qué le parece, ministra, si escuchamos el planteamiento primero del representante de los procesadores artesanales, luego los ganaderos olanchanos y usted, y aquel hombre que también va a estar de moderador desde una perspectiva técnica, porque ya con las plantas industriales está resuelto, ¿no? Está resuelto. Y está también el alcalde sanpedrano Roberto Contreras participando, hoy no como alcalde dice, sino como empresario. Juan Ramón Ledesma, ¿por qué no se resuelve esto? Bueno, buen día, todos amigos, conocidos, ¿verdad? Buen día al pueblo hondureño. Definitivamente, uno de los problemas principales por los cuales no se resuelve esto es el tema de cómo se está abordando. Nosotros hemos estado participando desde hace muchos años en mesas de diálogo en todo lo que tiene que ver la cadena de producción de leche
Y desde hace 20 años que yo he estado yendo a esas mesas, siempre se habla exactamente de lo mismo. Los problemas de hace 20 años siguen siendo ahorita los mismos de siempre, ¿no? Y no se aprovecha en esos espacios la oportunidad de esos espacios para poder atacar la problemática de raíz. Siempre nos vamos por la parte más compleja y difícil de resolver, y por lo tanto no abordamos, como le repito, los problemas torales. Siempre se van por el precio, correcto. el valor del producto. Eso es lo que estábamos hablando hace un rato con usted, ¿verdad? De que efectivamente, como lo planteó muy bien don Roberto, esto comienza. El planteamiento que hizo Edgardo Leiva, el planteamiento que hizo el señor alcalde, es algo que debe tenernos preocupados ya y comenzar a tomar acciones desde ya, pero cuando se utilizan solo las mesas para tocar el tema del precio, todo lo demás se empantana, ¿sí? En ambos bandos, como lo decía la ministra, ¿no? Una de las situaciones que tenemos es que el tema de esta situación lo que provoca, o sea, estamos tocando un tema que generalmente está amarrado a lo que es el libre mercado, ¿sí? Entonces, empantanamos en algo, en querer implementar controles que a la larga muy probablemente no van a surtir el efecto deseado. Inclusive hasta puede provocar lo contrario, de que en vez de que vamos a proteger la producción y que vamos a poner un precio X, y por tanta proteccionismo, más bien el efecto que se produce es el contrario. Bueno, pero simplifiquémosle más a ese televidente que de repente solo sabe tener el valor en la bolsa para ir a comprar el litro de leche, pero que no entiende lo que es la cadena de la producción. El hecho es que, vamos a ver, Neptalito, usted me decía ayer que creen que el valor justo para que se les compre la leche son aproximadamente 16 lempiras y centavos. Mire, es un tema que siempre hemos estado produciendo y recuerden, los ganaderos, como dicen a veces, agachamos la cabeza al arado, solo nos dedicamos a producir. Gracias a Dios, pues ya los que estamos enfrente somos profesionales, la mayoría de la nueva generación. Y yo he egresado de la ENA con mucho orgullo. Y este año nos ayudó a la universidad a hacer un estudio con acompañamiento de 2 holandeses. O sea, un estudio serio por este tema desde todos los años. Esto solo viene el invierno y hay que a hablar de precios. Queremos ponerle un tema final a este para, como quien dice, 4 años o 12 años o toda una vida a base de estudios. Tenemos un estudio que nos arroja que producir un litro de leche nos cuesta 12.70 y eso hace 2 meses. Ya con esta alza, todos los días el combustible sube todas las materias primas. Escuchaba a Edgardo que con la parte de granos, o sea, a los granos ya le subieron el 23%. Entonces, igual que a la leche tenemos que subirle porque si no vamos a desaparecer. Años anteriores teníamos 2.5 millones de cabezas de ganado, Renato, y totalmente ahorita andamos como 1.6. ¿Y a qué se debe esto? Que siempre los ganaderos estamos perdiendo, tanto en carne, en leche y en toda nuestra producción. Cualquier problema que tengamos económico en nuestra familia o en nuestros quehaceres, tenemos que acudir a vender la vaquita para resolverlo. Y entonces eso totalmente nos está disminuyendo el acto ganadero del país. Bueno, el costo para producir un litro de leche hasta hace 2 meses, dice Neptalí Espinal, según estudios de la Universidad Nacional de Agricultura, era de 12 lempiras 70 centavos, pero que ahora se han producido otros factores externos que hacen que ellos pidan un ajuste adicional que es de aproximadamente... Mira, nosotros estamos pidiendo eso, este tema, Renato, sabemos la crisis del país y nos hemos puesto de acuerdo, nos ha pedido la ministra. Entonces la idea era que pusiéramos un precio por estos 2 meses de junio y julio, por mientras terminaban los estudios del gobierno, para que miráramos que estamos en la parte, como dicen, hablando de la verdad. ¿Poner qué precio? ¿12.70? Eso es lo que solicitamos nosotros. 12.70. Y acuerda que toda empresa tiene que tener ganancias. Correcto. ¿Y usted qué piensa, Edgar Oliva? Buenos días, Renato. Buenos días a todo el pueblo hondureño,
al amigo procesador, Leiva, amigo ministra. Yo creo que es momento y estamos en el momento adecuado de que las cosas cambien para los productores. Generalmente en el campo nosotros como productores hemos venido viendo cómo cambia el mercado para todos los productos. Suben los lácteos, suben los granos, sube la harina, sube el arroz. A nosotros sí nos suben nuestros costos, pero el producto, la leche que nosotros producimos generalmente no sube. Y la verdad es que lo que ha venido pasando en los últimos años es que solo un eslabón de la cadena ha sido quien ha establecido los precios de nuestra leche. Parte de esta lucha es para que nos sentemos todas las partes involucradas, procesamiento, producción y gobierno, consumidores, para que al final todos podamos establecer un precio que signifique utilidades para todos los que estamos en la cadena. Porque lo que ha venido pasando en los últimos tiempos es que las utilidades de los intermediarios no son sacrificadas. Las de los procesadores fueron sacrificadas y ahora estamos operando en pérdidas. Si no ponemos un alto a este manejo, estamos desapareciendo como productores, Renato. Me imagino que estos debates con estudiantes ya los ha tenido la ministra de Agricultura, allá en el Zamorano. O sea, no es algo atípico para ella que ahora, convertida en ministra de Agricultura, ya en el campo de las realidades, tenga el escenario que planteaba conceptual y teóricamente allá en el Zamorano, cuando los productores dicen no nos están pagando el precio adecuado realmente, mientras que los procesadores artesanales ya con los industriales ya se arreglaron, dicen no podemos pagar lo que nos están pidiendo, si no el litro de la libra de queso va a subir hasta 120 lempiras, como para poner un ejemplo. ¿Qué se hace en estos casos, ministra? Sí. Muchas gracias, Renato, y por la apertura de irrumpir en su espacio. Es un honor tenerla, es un honor tenerla. Yo he estado pacientemente escuchando diversos noticieros y comentarios, y en algunos, pues lamentablemente, la falta de información y de comunicación nos ha hecho parecer como que hemos tomado a la ligera este tema. Yo le quiero decir al pueblo hondureño que yo soy una ciudadana hondureña comprometida con el gobierno de Xiomara Castro en ayudar a levantar este país, en mi caso desde la agricultura. El tema agrícola es un tema complejo en este país y no es el hecho de que yo sea la primera mujer o que ella sea primera mujer presidenta. El problema no es de género aquí, el problema es de compromiso, es de visión de país, es de patriotismo, es de levantarle la cara a Honduras desde diferentes aspectos, y en el caso de la agricultura es súper complejo. Primero porque somos un país eminentemente agrícola de materia prima. Por ahí alguien malintencionado me hizo un montaje de un video en el que solo aparecían pequeños mensajes que yo mandaba diciendo que al sector agrícola, que a nosotros no nos importaba el sector productor. ¿Qué es eso? ¿Cómo no nos va a importar si somos productores? Somos de familias productoras, de ancestros, y además es lo que hacemos, y Honduras es agrícola. Ahora, lo que sí yo digo y lo mantengo, y lo digo a los productores aquí, lo digo a los procesadores, es que mientras nosotros sigamos bajo este esquema, no vamos a avanzar como país. Aquí tenemos que estratégicamente analizar, miren, este problema que tenemos es problema de contexto porque ni siquiera tenemos datos oficializados. Aquí parte del problema es que si el estudio que hizo la UNAC con los investigadores que hizo, lo aceptan o no lo aceptan las otras partes. El estudio debe ser súper correcto, pero tiene una muestra de pocos informantes, lo cual es válido cuando los procesadores nos dicen no. Entonces, miren, que aquí en Honduras ha subido en todo el mundo, y eso no se necesita mucho para entenderlo. Que Honduras, igual que el resto de los países, nos enfrentamos a una crisis también, porque nosotros no somos un país que produce petróleo, no somos un país que tiene una economía de Estado heredada positiva, trabajamos en rojo y trabajamos con lo mínimo, haciendo el máximo uso. Entonces, ahí ya tenemos varios retos, pero uno de los retos más grandes que tenemos en Honduras es de valores y es de corrupción. Y no es el tema de corrupción aquí, pero no podemos seguir trabajando bajo ese esquema. Entonces, ¿cómo se evita? Se evita en primer lugar con una visión estratégica de país para el sector agroalimentario y desarrollo rural, que es lo que compete a la Secretaría de Agricultura y Ganadería. ¿Cómo se hace? Se hace haciendo un diagnóstico con datos actualizados de lo que existe. Barrera número 1, el último censo es de 1993. ¿Cómo se soluciona?
Hubieron intentos en el gobierno anterior, la Unión Europea dicen que dio 6 millones de euros, no tengo los datos enfrente mío, sin embargo, tengo evidencia de la FAO que se hizo un piloto, estamos revisando el piloto de ese censo agropecuario. Y ya con Eugenio Sosa de la INE, nosotros estamos asociados y ya pronto vamos a lanzar al público ese proyecto del censo agropecuario. Ese censo va. Honduras no puede estar con datos del pasado, pero no nos podemos quedar con un censo agropecuario. Eso nos ayuda a resolver un montón de problemas de todas las cadenas y de los rubros, pero más allá tenemos que tener un sistema de información agrícola de primera. Honduras es un país pequeño, tenemos tecnología. Las noticias se actualizan minuto a minuto en tunota.com y se está pasando, está justamente aquí. La cuarta parte del presupuesto general de Honduras se va en pagar sueldos y salarios. Está pasando. Caravana de motos y vehículos de lujo acompañó sepelio de Tito Montes Bobadilla. El mundo tardará años en acabar con el COVID y prepararse para otra pandemia. Un dibujo inédito de Miguel Ángel supera los 23 millones de euros en una subasta. Selección femenina y masculina de Estados Unidos acuerdan salario igualitario. Informaciones presentadas por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Juan Ramón Ledesma. Ministra, quería aclarar unos cuantos puntos, ¿verdad? O sea, el primero, el primordial, pues, de alguna manera, darle a entender al público en general, ¿verdad?, que esto no es una negociación de los productores contra nosotros, ¿verdad? O sea, el sector procesador, definitivamente nosotros al sector productor son nuestros socios, son nuestros aliados. O sea, no ha sido una posición en la cual tenemos puntos encontrados, pero lo que se ha intentado buscar es el tema de cómo mediar para poder satisfacer o de alguna manera reducir el estrés que tienen ahorita los productores producido por las diferentes cosas que hemos estado hablando y principalmente por el tema de la sequía, ¿verdad? Entonces, justamente cuando los productores toman, uno de los problemas que tenemos, como lo mencionó la ministra, es la falta de información. Los productores, los líderes productores salen con un estudio en donde dicen que el costo del litro de leche es de 12.70, ¿sí? Ok, perfecto, comenzamos a investigar nosotros y salen otros estudios en donde habla de costos menores en la producción de leche. Inclusive creo que CALE hace poco lanzó uno en donde aparece un costo de producción de 8 lempiras el litro de leche. Hay alguien que habla hasta de 6 lempiras el costo del litro de leche. ¿De qué depende esto? De las condiciones en las cuales se desarrolla el estudio, como lo dijo la ministra. Si hacen X cantidad de, o mejor dicho, para ejemplificarlo de esta manera, si yo quiero, para que le quede claro al pueblo hondureño, por ejemplo, si yo quiero agarrar un taxi o llevar del punto de aquí de la zona sur hacia la zona de la salida de Olancho en un carro, ¿sí? Y tengo dos opciones, ¿sí? Un carro que me consume, que me hace 22 kilómetros por galón y un carro que tengo 60 kilómetros por galón, ¿sí? Lógicamente, el carro que consume 22 kilómetros por galón me va a llevar de aquí a la salida de Olancho por unos 250 lempiras. El mismo carro, la misma necesidad de flete, digamos, en un carro que me hace 60 kilómetros por galón solo me va a cobrar 100 lempiras. Entonces, estamos montados sobre un estudio, ¿verdad?, que se hizo como que alguien venga a revisar que la realidad del país es un carro que consume 22 kilómetros por galón y que efectivamente hay que pagarle 250 lempiras para poder viajar allá, ¿sí? Entonces, hay opciones, que es la que nosotros hemos pedido a los productores, que nos sentemos, ¿verdad?, porque ¿cómo es posible que tenemos países vecinos como Nicaragua, ¿sí?, en donde los costos de producción son menores y pueden llegar a alcanzar a precios menores al productor y efectivamente después trasladárselo al consumidor? Entonces, con el tema del estudio se les ha pedido, se les ha mostrado, aquí tenemos nuestros estudios, pero no. Han habido posiciones en donde no, mi estudio es el que dice que es 12.70 y con ese me quedo, ¿sí?
Bueno, pero a la ¿Cómo propuesta... ve Lempira? ¿Cómo ve 11 Lempiras ustedes? Permítanme, vamos a... Es que miren, el programa se termina a Sí, las de 9 acuerdo. y ya la producción me está poniendo cadenas que solo tengo 2 de contenido. Yo no tengo culpa, más bien me alegro estoy de de acuerdo. convocar a toda la gente. Así que negocie el productor con la empresa más Sí, tiempo para Renato, hacer de solo, frente. solo 3 puntos nada más. Ay, ustedes quieren intervenir también. Ellos tienen media hora de estar hablando antes que nosotros y entonces totalmente tenemos derecho, pienso yo. Sobre los 11 lempiras que propone el gobierno, ¿cuál es la, no digo la Bueno, decisión, yo le ¿qué diría- piensan? Yo le diría a la ministra es cuántos litros van a producir los productores. O sea, el tema del precio, Renato, no es una cuestión de una sola variable. Si los productores comienzan a producir mucho, el doble de lo que nos estaban entregando ahorita, entonces es insostenible el tema de un precio, ¿sí? Para nosotros es bien difícil ponernos de acuerdo en el tema del precio así a nivel nacional porque depende inclusive hasta de los canales de distribución. Un productor, por ejemplo, que trabaja con quesillo, 2 productores que trabajan con quesillo, uno vende al Zonal Belén y otro vende al supermercado. El que vende al supermercado tiene mayor capacidad de compra y de estabilidad de precios para sus productores. Solo permítame. Sí. Por favor, ustedes son los productores, Ledesma representa a los procesadores. Bueno, el compañero decía una cosa, mire, por años, acuerde que quien pone el precio es el artesanal. Y sería últimamente El procesador artesanal. El bodeguero le dice al artesanal, no, te voy a bajar 2 lempiras, si quieres te lo compro. Y ellos que hacen, automáticamente se lo pasan al productor. Nosotros a quién se lo pasamos. Hemos estado subsidiando al país y al consumidor por años. Totalmente estamos desapareciendo. Ya le dije el acto ganadero. El compañero dice, el estudio. Mire, hay varios. Si yo le hago un estudio ahorita y le digo, solo le pongo el rejo, el balde, el empleado y el concentrado, le va a salir menos. Hasta 5 lempiras le puede salir. Pero hay que meter mantenimiento de propiedad, hay que mantener preñeces, hay que mantener ganado de reemplazo, hay que mantener un montón de situaciones. Entonces, ellos solo han enfocado, depende del estudio. Entonces, por eso pedimos y confiamos y le damos el voto de confianza a la ministra que haga un estudio en estos 2 meses para que realmente digan quién estamos en la verdad y quién no. 11 lempiras y estudio en 2 meses. El 11 lempiras no nos favorece, ¿entiendes? Porque nosotros, imagínate, seguimos perdiendo por nuestros bajos costos de producción, pero sacrificaríamos una parte, como le digo, para llegar a acuerdos porque los conflictos están grandes. Decirle aquí a sus cámaras y a toda la población que nosotros no somos vandalismo. Somos los que trabajamos 365 días del año. Hemos sido héroes en la pandemia. Ahora nos toman como delincuentes. Ayer nos reprimieron con cualquier cantidad de militares. Pero decirle a nuestra presidenta que nos apoye, que ahí vamos a estar. Aceptan los 11 lempiras temporalmente 2 meses mientras se hace un estudio exhaustivo para fijar realmente el precio. El precio. Y esta es la propuesta que hace el gobierno. Voy a la pausa comercial. Bueno, ella le escuché que dijo, esta es la posición del gobierno, 11 lempiras el litro de leche por 2 meses mientras hacemos un estudio objetivo. Y bajo la aclaración que el gobierno no puede fijar precio de la leche. Sí puede congelar el precio de los lácteos y sugerir a ellos que no se aumente. ¿No esperarían 2 meses para que se haga un estudio objetivo y completo sobre esto? Y les va a ayudar a ellos. Es que el problema, don Renato, no es que, o sea, aquí todo, creo que se inició hablando del rey consumidor, ¿sí? Entonces, el precio de 11 lempiras que sugiere ahorita prácticamente trae un incremento en el precio actual que se está dando. Que ya el precio actual, que es de 10 lempiras actualmente, ya es un precio incrementado, ¿sí? No es que el productor no se le ha incrementado el precio. Amigos, el año pasado, a esta fecha, ustedes estaban recibiendo 8 lempiras el litro de leche. Y actualmente el precio que están recibiendo es de 10 lempiras el litro de leche. En comparación al año pasado, ustedes ya tienen un incremento en el precio de la leche, ¿sí? Entonces, el precio que estamos pagando nosotros ahorita está poniendo en desventaja, escuche bien, está poniendo en desventaja a las exportaciones que van hacia El Salvador, ¿sí? Actualmente, con el precio que tiene ahorita, estamos en desventaja en 1.50 por litro de leche, ¿ya?, de las exportaciones a El Salvador. Alrededor de 100.000, 150.000 litros de leche diarios es lo que se exporta en producto que va para El Salvador. El incremento de 1 lempira prácticamente nos deja en desventaja con el país
de 2.50 por litro de leche, lo que se traduce en 10 lempiras la libra de quesillo, que es el principal producto que se exporta para allá. Automáticamente esos 150.000 litros de leche, Renato, se quedan en el país porque no tienen salida. ¿Qué es lo que va a producir esto? El efecto contrario que andan buscando los amigos productores. El efecto contrario, ¿por qué? Porque va a haber tanta leche aquí en el país que lo que va a hacer es que más bien el precio va a comenzar a caer. Y aunque se fije el precio que quiera, el mercado va a comprar, el consumidor va a ir a comprar a donde le vendan más barato. ¿Sí? O sea, la preocupación de esto es que se está mandando un mensaje equívoco de cómo se debe abordar la problemática. Ok, ¿qué piensas? Bueno, mire, Renato, breve, yo creo que unos 30 segundos. El grave problema es que tenemos una economía informal en el sector artesanal. Hay una competencia desleal. Mi sugerencia entre lo que está diciendo él y lo que está diciendo la ministra, 60 días es un buen plazo para tomar una medición, pero tienen que haber otras medidas alternativas. La formalización del sector. Si no hay una formalización del sector, usted va a tener una competencia desleal y es lo que le está diciendo. O sea, una planta artesanal certificada tiene costos de inocuidad. Una planta pirata no tiene costos de inocuidad y comercializa en el mercado, desbarata el precio de los productores. Roberto Contreras, quedará tiempo para próximos espacios. Roberto, gracias, muy gentil por comprendernos. Adelante con una reflexión de unos 30 segundos. Muchas gracias, licenciado Renato. En efecto, licenciado, muchísimas gracias por la invitación. Yo solamente quisiera dejar un pensamiento entre los productores de leche, y es que un buen negociador nunca se retira de una mesa sin alcanzar un buen acuerdo para ambas partes. Yo quisiera pedirle también a todos los gremios que le demos un compás de espera al gobierno de doña Xiomara Castro de Zelaya. Han sido ya una huelga de transporte público y pesado. Ahora venimos con lo de la leche y van a continuar más cosas. ¿Qué es lo que sucede con esto? Vamos a poder desarrollar lo que es el plan de gobierno y esto nos va a empantanar más y estamos a las puertas de una crisis económica grande, lo que hemos vaticinado nosotros. Y quiero aprovechar 30 segundos para darle dos buenas noticias al pueblo sanpedrano. La primera buena noticia es la siguiente. A la primera semana de haber tomado posesión como alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, fui notificado por un juzgado que la ciudad de San Pedro Sula había sido vencida en juicio por una compañía publicitaria y que teníamos que pagar 71 millones de lempiras en indemnización a dicha compañía. Tramitamos, hicimos todas las vueltas con nuestro departamento legal y el día de ayer el mismo juzgado desestimó la demanda y ya no tenemos que pagar esos 71 millones de lempiras que prácticamente ya los estaban cobrando. Segunda buena noticia es priorización de obras del siglo XXI, donde pasamos a construir los bulevares del Carmen y los bulevares de Sencol a partir del próximo mes. Voy la otra semana a Tegucigalpa a firmar los documentos con el ministro Mauricio Ramos, William Hall por siglo XXI y Roberto Contreras por la alcaldía de San Pedro Sula. Muchas gracias, Muchísimas Roberto. gracias, Renato. Muchas gracias, Roberto. Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, los procesadores en asamblea tendrán que discutir este planteamiento último del gobierno. Una propuesta. Que no va a fijar precio, pero le dice 11 lempiras el litro y en 2 meses tenemos precios reales y objetivos. Muchas gracias a todos. Buenos días.